En Downing Street cualquier razón era buena para organizar una fiesta. El propio personal era quien traía la comida y la bebida, aunque Boris Johnson también hacía de anfitrión, trayendo queso de su apartamento en alguna de ellas. Tal era la cantidad de eventos celebrados que decidieron comprar hasta una nevera para poder meter allí la bebida. Y como en toda buena fiesta no debía faltar la música, en algunas se ponían canciones de fondo que a veces llegaban a ser demasiado escandalosas según testigos de otros departamentos, y en otras directamente se llevaba el propio karaoke para amenizar la velada. Son algunas de las conclusiones del informe final de Sue Gray, que contiene 36 páginas y 9 fotografías, donde se pueden ver al primer ministro cerveza en mano, disfrutando con los compañeros cuando el resto del país estaba confinado. La investigación recoge además correos y conversaciones como las que se intercambiaron Martin Reynolds, exsecretario del Premier, con el personal o sus asesores para preparar fiestas en el jardín, el cumpleaños del primer ministro o en Navidad. Y no se crean que era algo improvisado, ni mucho menos. Algunas de ellas se planeaban con hasta 2 meses de antelación y se pedía al propio personal de mantenimiento que les preparara las mesas donde colocar la bebida. También se detallan los horarios y la cantidad de movimiento de personal entre los dos edificios oficiales. Según el control de salidas, alguno llegó a abandonar Downing Street a las 4 de la mañana y eso sí, por la puerta trasera para evitar ser visto por la prensa. En sus conclusiones, Sue Gray apelaba a la necesidad de poner límites al consumo de alcohol y que acababa con conductas inadecuadas por parte de los funcionarios. Había altercados, vómitos y hasta manchas de vino en la pared, según comentó el personal de la limpieza. El primer ministro, después de la publicación, comparecía hasta en 3 ocasiones para volver a pedir disculpas. Decía que asumía la responsabilidad de todo lo que había ocurrido durante su mandato, pero que no era el momento de dimitir, porque debía seguir con sus responsabilidades, precisamente las que dice Sue Gray que eran directamente del primer ministro y los altos cargos, que aunque a veces no estaban en las fiestas, sí las alentaron. Pues juergas grandes, fiestones rutinarios, en el que se señala no solo a Boris Johnson, sino a buena parte de los funcionarios de Downing Street. Vamos a irnos en directo a Londres. Diego Arizpeleta, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y la sensación, Diego, de que Boris Johnson, que ha pedido perdón a todos, al Parlamento, al partido, a los británicos, en fin, no le ha quedado nadie por pedir disculpas, pero la sensación de que va a salir airoso del caso. Bueno, desde luego esa es la sensación. Parece que va a salir airoso del caso, porque en realidad todo lo que se ha desvelado ahora en este informe de Sue Gray, de esta alta funcionaria, era algo que ya se sospechaba o que ya se venía anunciando durante todas estas semanas y meses atrás. Es verdad que Boris Johnson se siente, digamos, golpeado por las conclusiones de ese informe, pero no lo suficiente como para que haya quedado noqueado definitivamente. De hecho, hemos cogido un par de periódicos esta mañana en el kiosco para poder mostraros de una manera un poco más eficaz cuál es la sensación que hay aquí en el Reino Unido. Tenemos, por ejemplo, al Mirror, que titula que se están riendo de nosotros, que se están riendo del personal de limpieza, que se están riendo del personal de seguridad, del que es el centro de la vida política y pública aquí en el Reino Unido, o sea, Downing Street. Pero también hay otros periódicos, como por ejemplo el Daily Mail, que lo que titulan es: pero en realidad eso era todo. ¿Le parece que esas conclusiones que se publican en el informe de Sue Gray no son lo suficientemente graves o definitivas como para que Boris Johnson tenga que dimitir? Y creo que has hecho un buen resumen al principio, cuando estabas dando paso a este asunto. Ha pedido disculpas en el Parlamento, ha pedido disculpas a todo el pueblo británico a través de una rueda de prensa, ha pedido disculpas también a los miembros de su propio partido. Pero eso es todo. Dice que asume todas las responsabilidades, pero eso no se traduce en nada más que en esas palabras, porque dice que está empeñado en que tiene que sacar adelante ese trabajo para el que fue elegido por el pueblo británico. Fíjate, Diego, que leyendo la prensa británica por internet, yo he tenido la misma sensación que tú esta mañana. Esperábamos muchísimo más del informe de Sue Gray. Ha sacado 3 datos más de los que conocíamos, un puñado de fotografías. Es cierto que ha relatado que son fiestas rutinarias, pero yo creo que a los periodistas allí en Reino Unido os ha sorprendido no el escandalazo que ha confirmado de esas fiestas rutinarias, sino la tibieza con la que ha narrado esas juergas, insistimos, en la sede del gobierno británico. Bueno, pues sí, pero porque los periódicos ya lo venían anunciando y lo venían publicando con expresiones además muy gráficas
del estilo de que, bueno, pues que se ponían finos en Downing Street, lo decían, bueno, no lo decían con estas palabras, obviamente, lo ponían en inglés, pero recordemos, si vamos detallando punto por punto más o menos lo que dice el informe de Sue Gray, es que, bueno, había bebida, había un exceso de consumo de alcohol, que además venía siendo amparado por el poder, ¿no? Que venía siendo amparado de arriba a abajo, que se estaba faltando el respeto, por ejemplo, al personal de limpieza en Downing Street, sí, que se han encontrado vómitos, que se han encontrado manchas de vino, pero todo esto ya sería lo suficientemente grave probablemente en una situación de normalidad, pero lo cierto es que se estaba produciendo cuando el país estaba en plena pandemia y cuando estaban prohibidas todo tipo de reuniones, incluso de una persona con otra, de solamente dos personas, a menos que fuera, si acaso, en el exterior. Y eso es lo que hace más grave todavía ese asunto. De todas maneras, ayer, por ejemplo, cuando estaba dando explicaciones Boris Johnson, bueno, pues soltó una de esas frases suyas de las que están pidiendo mármol. Venía a decir algo así como que cuando la gente trabaja tanto, es difícil marcar la frontera entre el trabajo y la socialización. Eso es lo que decía, esa es la explicación que él daba. Y bueno, yo sin ánimo de entrar en debate con el primer ministro, lo que sí que diría es que parece que la frontera queda clara cuando su propia asesora de asuntos éticos incorpora a esa reunión un karaoke. En ese momento sí que parece que es una fiesta. Nuestro compañero Diego Arizpeleta desde Londres, que no se puede ser más gráfico y más elegante a la vez. Un abrazo muy grande, Diego.